Ritmo 96, Canal 105. La residencia del ritmo de la mañana. Son las 7:22 el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Bueno, y ayer jueves estábamos a 12 de junio, el empresario propietario de la discoteca junto con su familia, Jet Set, Antonio Espaillat, quedó detenido en el Palacio de Justicia luego de haber sido convocado a una reunión a la Procuraduría General de la República, a la oficina del magistrado, no sé por qué lo llaman magistrado, he oído que a los fiscales no se le dice magistrado, bueno, pero al magistrado Wilson Camacho, donde luego de una larga conversación, dicen que interrogatorio al empresario Antonio Espaillat, pues fue dejado detenido él y su hermana. El contexto de los hechos, el 8 de abril del año 2025, se produjo el desplome del techo de la discoteca Jet Set. La discoteca Jet Set era un centro nocturno muy prestigioso de la ciudad de Santo Domingo que cada lunes aglutinaba allí a una cantidad de personas de todas las clases que iban a disfrutar de los domingos, de los lunes bailables, que en décadas anteriores no eran protagonizados exclusivamente por Jet Set. Los lunes bailables eran bailables en muchas discotecas, pero la que se quedó con el paso del tiempo siendo la única fue Jet Set. Así es. Hubo en la década de los 90, en la discoteca OVNI, en la discoteca, luego al final de los 90, Remington Palace, luego apareció Platinum y otras discotecas de la ciudad también, que los lunes tenían actividades con artistas en vivo y sin artistas en vivo, pero el lunes fue un día que se convirtió en un día importante para la vida nocturna en la ciudad de Santo Domingo, cuando no existían horarios y cuando la capital era otra. Y con el paso del tiempo, pues Jet Set se quedó siendo el único lugar donde esto se daba. Ese lunes en la noche y pasado ya el lunes, minutos después de llegar el martes, en la madrugada del martes, subió al escenario de esa discoteca el merenguero Rubí Pérez. Pasaría aproximadamente 35, 40 minutos de él estar interpretando su música en el escenario y de un público bastante numeroso estar disfrutando de la noche, cuando el techo de la discoteca se vino abajo, dejando 236 personas fallecidas. Un país que no ha salido todavía de la conmoción vivida a consecuencia de este hecho, y cientos de familias que han quedado profundamente marcada por la herida de la pérdida de un familiar de una forma tan trágica. Y bueno, desde la misma semana que todo esto empezó a desarrollarse, pues empezaron a plantearse teorías de qué pudo haber provocado el desplome del techo. Y luego, pues aparecieron otras teorías que plantearon de que si esto había sido algo que se pudo haber previsto, pues había una responsabilidad por parte de los propietarios del local, que tendrían que hacerse cargo de esa responsabilidad en la justicia como forma de reparar de alguna manera el daño provocado, se entiende, producto de algún tipo de negligencia. Digamos que conocieran de algún tipo de fallo o algún tipo de problema y no hicieran lo que correspondía, y eso entonces pues provoca lo que sucedió y la derivación de responsabilidades que la ley establece en estos casos. Antonio Espaillat duró 2 meses aproximadamente en silencio. Solo habló una sola vez con la periodista Edith Febles, y el día de la tragedia, cuando llegó, que grabó una comunicación señalando lo afectado que estaba él de manera particular y su familia como propietarios de la discoteca por la tragedia que se estaba desarrollando en el momento que él llega al país. Se encontraba en Las Vegas. Muchos entienden, y así lo han planteado, que de haber estado en el país, Antonio posiblemente pudo haber estado ese día en la discoteca y pudo haber sido uno de los muertos. Su hermana estaba en la discoteca ese día y estuvo debajo de los escombros y fue rescatada. Ciertamente,
esto es un tema triste porque 236 personas perdieron la vida. Es más triste aún porque cuando uno se sienta a analizar con la cabeza fría, uno dice, bueno, aquí pudieron haberse tomado muchas decisiones previas a esta noche que pudieron haber evitado esto. El what if, y qué si tal cosa, y qué si tal vaina, y qué si tal pudo haber evitado esto. Lamentablemente no pasó de esa manera. Antonio, como he dicho en otras ocasiones, la familia Espaillat, propietaria de ese local y de esa discoteca, se tendrá que hacer cargo de lo que la ley establece y de lo que a través de las investigaciones se puede establecer que son responsabilidades que ellos tienen que responder por. Eso es lo que le corresponderá. Irán a juicio, tendrán que enfrentar todas las demandas y sometimientos que han hecho familiares que entienden que deben de buscar algún tipo de reparación y resarcimiento por lo que ha pasado, y es lo que legalmente pues está establecido. Hasta el momento, lo que ha pasado, inicialmente decía yo que el 8 de abril del 2025, durante un concierto de Rubí Pérez en el Jet Set, el techo colapsó repentinamente, causando la muerte de entre 233 y 236 personas y más de 180 heridos. Entre las víctimas figuran el merenguero Rubí Pérez, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, hermana de Nelson Cruz, pelotero, el ex pelotero de la República Dominicana, Octavio Dotel, y el diseñador Martín Polanco, y una pléyada enorme de personas que quizás no son nombres reconocidos, pero que para sus familias eran importantísimos, eran el centro de sus vidas. Allí también perdió la vida mi amigo Felito Music luego de haber sido rescatado. Se investigan qué fallas estructurales agravadas pudieron haber provocado esto. Hay muchas teorías. El Ministerio Público tiene en sus manos la investigación que se ha llevado a cabo. Esta investigación, hecha por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidades de Infraestructura, la ONESVIE, entregó un informe técnico preliminar antes de ayer, indicando fallas estructurales graves. Eso lo ha publicado Diario Libre. El 7 de mayo, la Procuraduría incautó el Club Jet Set y medidas cautelares bloquearon bienes de Antonio Espaillat para asegurar indemnizaciones. Hasta la fecha se han presentado al menos de 68 a 78 acciones legales, querellas, denuncias contra Antonio Espaillat y su hermana. Antonio y Maribel Espaillat se presentaron en el día de ayer a la Procuraduría a las 2 de la tarde para ser interrogados respecto al colapso del club. Eso publicó el periódico Diario Libre. También otra nota decía que permanecieron bajo arresto tras varias horas de interrogatorio por la Dirección de Persecución a cargo de Wilson Camacho y encabezado por la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Ellos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se decidirán qué medidas de coerción se establecerán con ellos. Los cargos que pudieran enfrentar: están acusados de homicidio involuntario agravado por negligencia, con penas previstas de 3 meses a 5 años de cárcel, según el artículo 319 del Código Penal. Además, se les reprocha haber intentado intimidar o manipular a empleados testigos. Como datos relevantes también, un ex empleado, Gregory Adames, advirtió antes del evento que el techo estaba en mal estado. Ese es el argumento que él dice, y entregó videos y chats que, según él, lo comprueban. La Fiscalía tiene 48 horas desde el momento del arresto para presentar cargos formales ante un juez. Así que, en resumen, Antonio Espaillat está arrestado junto a su hermana. Enfrentan cargos graves por negligencia y posible manipulación de testigos. La Fiscalía presentará cargos y definirá medidas preventivas en las próximas horas y los próximos días. Así que ahí está. Esto es lo que hay hasta ahora respecto a este caso. La justicia seguirá haciendo su trabajo, esto seguirá evolucionando y las redes seguirán en su espectáculo. Mientras tanto, el dolor y el desconsuelo
que viven los familiares de los fallecidos no tienen ni siquiera respuesta con esto. Quizás este vapuleo lo que hace es nuevamente despertar un sentimiento de dolor que no termina aún de acentuarse en el corazón de quienes lo están padeciendo. Así que la justicia, mientras se encarga de lo que a los hombres le corresponde, Dios por su lado hará lo que Él también entienda. Son las 7:33. Ese ritmo de la mañana. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.